Estamos hablando de inteligencia, ¿vale? Se ha usado muchas veces la palabra inteligencia a lo largo de esta mañana en esta sala, pero siempre acompañado con un pequeño apellido, inteligencia artificial. Ahora mismo vamos a cambiar un poquito, vamos a poner la inteligencia como apellido y vamos a hablar de ciberinteligencia, algo que muchas veces no le prestamos demasiada atención en nuestras organizaciones y es algo en el que cada vez es más importante invertir y gastar recursos porque en un caso ideal podríamos llegar a evitar un incidente o un posible ataque antes incluso de que aparezca. Entonces, por favor, Carlos Seisdedos de Magneto nos va a contar cómo ellos piensan y gestionan esa ciberinteligencia. Muchísimas gracias, Carlos. Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias estando aquí. Siendo la hora de comer, se agradece. Vamos a hablar de inteligencia, ¿de acuerdo? Tal como hemos comentado, vamos a ver qué es y de cómo podemos aprovechar en el día a día viendo, pues yendo un poco más allá, ¿no? Vamos a hacer un poco más el esfuerzo de aterrizar, ¿vale? Está muy bien, muchas herramientas que vais a ver aquí, que os van a exponer, pero vamos a aterrizar un poco los datos al día a día. ¿Sabéis cuál es el tiempo medio de detección de una amenaza cuando ya han entrado dentro de nuestra organización? ¿Cuánto tarda una empresa, una organización, un organismo en detectar que el malo ya está dentro? Que el malo está viendo sus archivos, copiando, destruyendo lo que quiere. Seguramente habrá alguno de vosotros, y viendo, por ejemplo, la ponencia anterior, que pensaréis, ¡buah! Con la inteligencia artificial, en segundos, en minutos la tenemos detectada, ¿vale? Habrá otro que tenga un poco más de experiencia y dirá, bueno, unos minutos no, pero bueno, igual un par de horas entre que detectamos, entre que aprovechamos, hacemos el informe, falsos positivos, reportamos, unas horitas, ¿vale? La verdad, lamentablemente, es que el tiempo medio que tarda una organización en detectar una intrusión son 11 días. 11 días que el malo hace en los sistemas lo que quiere. 11 días que el malo está, independientemente de cuál sea el objetivo. El objetivo puede ser robar información, puede ser hacer copias de información, puede ser simplemente conocer cómo funciona nuestra estructura. Aquí, si hablamos de los sistemas tradicionales, si nos vamos a entornos OT, estamos hablando de que esta ventana puede llegar hasta los 7 meses. ¿De acuerdo? O sea, independientemente de toda la inteligencia artificial que le podamos meter, ¿vale? La realidad es esta. Ya no estamos hablando del tiempo de recuperación que va a hacer falta por parte de esa empresa para que podamos reactivarnos, ¿de acuerdo? La media habla de que son 21 días para poder reanudar la actividad normal, ¿vale? Pero, recordad, 11 días. 11 días de media que tarda una organización en ser consciente de que ha sido vulnerada, ¿vale? Pero claro, he dicho tiempo medio, ¿vale? Si vamos a cifras reales, ¿de acuerdo? Estamos hablando, y cojamos los últimos datos que tenemos, que son de 2024, estamos hablando de que el 45% de las empresas tarda casi una semana. De 8 a 31 días, el 18%. De 1 a 6 meses, el 24%. De 6 meses a un año, un 6%. Y más de un año, un 7,5%. ¿Vale? Pero claro, esta cifra tiene trampa. El 45% que supone que detecta en una semana, aquí también han contabilizado los casos de ransomware, disculpad, el cual tú llegas por la mañana el lunes, te encuentras la pantalla parada y ya se contabiliza como que la has detectado en menos de una semana, ¿vale? Esta es la realidad. Esta es la realidad. Podemos hablar de todo lo que queráis, pero esta es la realidad, ¿vale? Entonces, pero no únicamente en el entorno empresarial, como estábamos hablando. Si lo pasamos y cuadrar los números con el ámbito de la ciudadanía, estos son datos de 2011 a 2025 de denuncias realizadas delante de Fiscalía, Policía, Guardia Civil o directamente Judicatura, ¿de acuerdo? Disculpad, son datos del Consejo General de Poder Judicial que realiza cada año. Suma el total de denuncias, ¿de acuerdo? Y en 2025 fueron 489.000.
personas que han realizado algún tipo de denuncia. Pero claro, si hablamos y conocéis un poco lo que es el ámbito de la criminología, existe una figura que es la cifra negra, ¿vale? La cifra negra son aquellas víctimas que no se consideran víctimas, ¿vale? O no denuncian por reputación, por vergüenza, porque consideran que la pérdida que han tenido es mínima y no quieren poner denuncia, ¿de acuerdo? En función del ámbito que hablemos, Naciones Unidas habla de que la cifra negra en el ámbito de ciberseguridad ronda el 80% y y en este caso la Unión Europea lo rebaja un 70%, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de que esta cifra de 489.000, según, si hacemos caso a lo que dice Naciones Unidas y lo que dice, en este caso, la Unión Europea, la horquilla de entre 70 y 80% estaríamos hablando desde 1,5 millones a 2 millones de víctimas, ¿vale? ¿Qué problema hay con esto? ¿Qué problema hay con esto? Que las organizaciones, en este caso policía, los estados, los recursos van en función de estadísticas, ¿de acuerdo? Y en este caso la estadística pues parece que es muy buena, cuando la realidad hemos visto que no, ¿vale? Entonces, simplemente para que tengamos una idea real, ¿vale? De por qué tenemos este increchendo tanto a nivel de empresas, organizaciones, como a nivel particular, ¿vale? Y esto viene por una serie de características que está haciendo que cada vez el cibercrimen sea más interesante. La primera de ellas es la falsa percepción que tiene el ciberatacante de lo fácil que es atacar y que no me van a pillar. A excepción de Alcasec y algún otro, ¿escucháis noticias que hablen de detención de cibercrimen? Pocas. Claro, no os he dicho antes, de los 489.000 víctimas que hemos visto antes, denuncias, menos del 1% acaba siendo juzgado. Menos del 1%. Imaginad si la cifra no son 489.000, sino es 1,5 millones. La sensación de impunidad que tienen, ¿vale? Luego aquí ya podemos encontrar otro tipo de elementos, ¿no? Coste económico. Hoy en día el poder hacer un ataque ya no es como antiguamente, que tienes que tener grandes equipos. Hoy en día es muy sencillo y muy económico realizar algún tipo de ataque. Y más sobre todo, aquí tenemos un ejemplo de una operación de Europol contra una organización que se dedicaba al tema de malware, ¿no? Bancario, ¿vale? Para que veáis que realmente no se han gastado mucho dinero en I+D, ¿de acuerdo? Entonces, pero es que llegaron a defraudar, creo que fueron más de 12 millones, ¿vale? Para que veáis la infraestructura. El segundo punto importante es el tema de herramientas. Hace unos años, pues bueno, tenían que saber como mínimo programar algo, ¿vale? Hoy en día ya no hace falta. Hoy en día con que tengan una idea de qué hacer, se van a inteligencia artificial y fácilmente te prepara el código sin que tengas que hacer gran cosa. Ubicuidad, ¿de acuerdo? Pueden estar perfectamente siempre decimos Rusia, ¿no? O Irán, perfectamente puede estar en las Maldivas o en República Dominicana tomándose un mojito y estar preparando un ataque contra España o contra quien sea. Luego tenemos el tema de la conectividad. Claro, el hecho de que cada vez dispongamos de más herramientas, cada vez disponemos de más dispositivos, cada organización cada día tiene más cacharros, tiene más hierros en los cuales tiene que proteger. Y aquí ya no hablamos de la complejidad que tienen los operadores de los SOC y los operadores de ciberseguridad a la hora de entender toda esa información que están recibiendo, ¿vale? Porque está muy bien tener datos, pero alguien tiene que trabajarlos. Y luego el hecho de que cada vez más, como es tan sencillo, hay mucha gente que ha visto que podemos diversificar el negocio y vamos a, aparte de dedicarnos al tema de salud pública, al narcotráfico o al tema de falsificación, también nos podemos meter en el cibercrimen. ¿Por qué? Porque tampoco hace falta que sepa mucho. Como contrate a alguien, que luego hablaremos de eso. Y luego el impacto, ¿vale? Los malos simplemente con que acierten una vez, el impacto que tienen es brutal. Hemos visto, tenemos ejemplos muy claros de un pequeño atacante que de repente es capaz de entrar en una organización y con que haya uno que dé así o una, ¿de acuerdo? Como sea una empresa que tenga algo de responsabilidad, pues ya tenemos un problema y un impacto muy grande. Y el problema que tenemos con ese impacto, ¿vale? Es que tenemos una realidad incómoda. Es que por defecto parece que hemos asumido que sea normal recibir ataques. La gran mayoría de herramientas que están vendiendo aquí fuera son herramientas que os preparan, ¿vale? La famosa resiliencia, ¿de acuerdo? Para decir, os van a atacar, ¿vale? Ya como os van a atacar, pues a partir de aquí ya, bueno, muy bien, pero quizá hay que cambiar el paradigma, ¿vale?
somos reactivos. Aquí la gran mayoría que se dedica son apagando fuegos. Cada día tenemos una gran cantidad de ataques y los departamentos de ciberseguridad están siempre esperando a ver cuándo me van a atacar para intentar parar ese golpe, ¿vale? Entonces, claro, aquí o cambiamos la forma de trabajar o lo único que hacemos es parar incidentes, un incidente. Entonces, y aquí, cada uno de esos incidentes, ¿de acuerdo?, acaba teniendo un impacto financiero, porque hasta ahora siempre hablamos de vulnerabilidades, hablamos de riesgo, ¿vale? Pero vamos a tener que cuantificarlo alguna vez, porque si no, ¿cómo vamos a ver realmente a qué nos enfrentamos, ¿vale? Si, para hacer un ejemplo, ¿vale?, para hacer números redondos, vamos a coger una empresa que tenga una facturación de 100 millones, ¿de acuerdo? Cualquier empresa de las que vemos que hay en el periódico que salen atacadas, perfectamente cumple estas características, ¿de acuerdo? Y también hay un elemento importante, y es que por defecto, cuando se habla de un ciberataque, la gente piensa que únicamente va a afectar al departamento de ciberseguridad. Y no hay nada más lejos de la realidad. Tiene un impacto transversal en toda la organización, desde finanzas, operaciones, el departamento legal y reputación. O sea, cada vez es más importante la afectación que tiene, ¿vale? Entonces, vamos a hacer números, ¿vale?, que hablábamos antes. 100 millones. De momento, las pérdidas indirectas no las podemos cuantificar, ¿vale? De momento lo dejamos aparte. Pero para hacer números redondos, a nivel de pérdidas diarias tenemos que unas 275.000 euros, ¿vale? Pérdidas diarias, hablamos de pérdidas diarias, ¿vale? A nivel de costes operativos rondarían pues los 33.000 euros, ¿vale? Esto nos hace pues que prácticamente tengamos 300.000 euros de pérdidas diarias de afectación. Hemos dicho que la media eran 21 días, ¿vale? O sea, multiplicad 300.000 euros por 21 días, ya tenemos el coste mínimo, ¿vale?, de afectación que va a tener nuestra organización, ¿vale? Entonces, y sobre el tema de los costes indirectos, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando hay algún tipo de filtración o algún tipo de brecha de seguridad y entra la Agencia de Protección de Datos. Pero claro, luego hablaremos de eso también. Hoy en día, el problema ya no es que tú tengas en tu seguridad de tu organización súper blindada, está muy bien. El problema está que tienes un ecosistema de proveedores que la gente no está contando con ellos. Y la ley actual lo que dice es, los datos son tuyos. O sea que me da igual que sea un proveedor 3 veces por debajo tuyo, el que ha filtrado la información, el que paga la multa eres tú, ¿vale? Y son mucho dinero. Y luego otra vez, quizás desde la aplicación de la nueva normativa, las organizaciones empiezan a ponerse un poco más serios con el tema de la ciberseguridad porque ya hay una responsabilidad de la alta dirección. Antiguamente decían, no, eso va con el de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Poco más. Hoy en día ya empiezan a darse cuenta de la importancia que tienen y ya dejan sentarse tanto al Departamento de Ciberseguridad como al Departamento de Inteligencia en la mesa de los mayores, porque se dan cuenta que o les dejan entrar en la mesa de los mayores a jugar y siguen sus consejos, o van a tener un gran problema a la hora de hacer esa implementación realmente para mejorar su seguridad. Y esto al final lo que provoca es un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Hemos hablado de que siempre hablamos de ciberseguridad. Ciberseguridad es reacción, ni más ni menos, ¿vale? Y está muy bien, pero vamos a empezar a anticipar. Vamos a empezar a contemplar la posibilidad de anticipar, que yo también puedo hacer labores anticipativas para conocer realmente cómo operan los malos, de qué metodología. Y no estoy hablando de CTI, ¿vale? No estoy hablando de CTI porque al final los indicadores de compromiso, hay 4 empresas que las venden y todo el mundo acaba comprando los mismos indicadores de compromiso. Y lo peor no es eso. Lo peor es que los malos son malos, pero no son tontos y saben leer. ¿Qué pasa? De momento que yo publico un informe en el cual dice la empresa X hace un informe sobre el ataque que ha habido de la empresa tal, ¿de acuerdo? Y publican todos los indicadores de compromiso. Claro, los malos no cogen al código y no le cambian una coma para cambiar el hash o el correo electrónico, ¿vale? Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar y ahí es donde entra la ciberinteligencia. Cuando hablamos de ciberinteligencia, para que todos hablemos un poco el mismo idioma, lo que estamos hablando es tener la capacidad de anticipación, ¿de acuerdo? Normalmente hemos hablado de ciberseguridad, nos planteamos securizar nuestro entorno, si ya tengo un buen planteamiento, nuestro ecosistema de proveedores, para intentar que no que me ataquen, sino parar el golpe, ¿de acuerdo? La famosa resiliencia. Pero cuando hablamos de inteligencia, lo que estamos hablando es vamos a buscar elementos proactivos que nos permitan anticiparnos, ¿vale? La ciberinteligencia lo que permite es, en muchos campos, en este caso el decisor, gerencia, tiene una incertidumbre y la inteligencia lo que tiene que ayudar es a disminuir esa incertidumbre para la toma de decisiones,
¿vale? Pero no cuando ya nos han dado la hostia, sino previamente a que nos ataquen, ¿vale? He puesto un vídeo para que veáis, no he utilizado inteligencia artificial, es un vídeo real, ¿vale? Para que, de esta manera gráfica, para que entendáis qué hace la inteligencia o ciberinteligencia, ¿vale? Aquí, no se ve ahora, luego lo veréis, hay una paloma, ¿de acuerdo? Hay una paloma y el gato, ¿de acuerdo? Que es el malo, ¿vale? Está interesado en la paloma, ¿vale? La paloma sería vuestra empresa, ¿vale? Y el gato sería el malo. Y el perro, ¿vale? En este caso, pues la ciberinteligencia es Magneto, somos nosotros los que procuramos anticiparnos al malo, ¿vale? Y esto es lo que pasa. El malo, pues va a seguir su presa, pero nosotros detrás del malo, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos, nosotros lo que hacemos es nos infiltramos en grupos, conocemos cómo operan, estamos con ellos, ¿de acuerdo? Y el malo sigue ahí, ¿de acuerdo? Esos 21 días, ¿vale? Esos 11 días, ahí está, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia, hablamos de anticipación. O sea, ¿nosotros qué procuramos? Nosotros procuramos tener la capacidad, en este caso, de hacer una anticipación. Y de ahí lo que utilizamos es metodologías propias, en este caso enfocadas a inteligencia. En este caso, por ejemplo, hablamos de sombra, que lo que proponemos es, y lo que hacemos es, la capacidad de, ya no digo de predecir, pero sí a partir de una gran cantidad de información de diferentes perfiles, de diferentes analistas infiltrados en esos ámbitos, somos capaces de anticipar a sus acciones. ¿Por qué? Porque si yo no estoy hablando de únicamente detectar leaks, etcétera, estoy hablando de estar en esos grupos, de estar en esos foros, y cuando empiezan a hablar de una organización, de un rango de IPs, cuando empiezan a hablar de una temática o de un sector, ya estamos preparándonos para avisar, por un lado, a nuestros clientes, en función de la metodología de ataque que estén comentando o indicando, ¿de acuerdo? Para anticiparnos. Entonces, a partir de aquí, ¿qué prevenimos? Intentamos es detectar las campañas antes de que se ejecuten, ¿vale? No se trata, como comentaba, únicamente de detectar. Es que ha habido filtraciones de credenciales, ¿vale? Que también, ¿de acuerdo? Pero se trata de ir más allá. Se trata de conocer el malo, cómo opera, cómo piensa, cómo trabaja en diferentes ámbitos, ¿vale? También un elemento que es importante, ¿vale? Cuando hablamos de manipulación informativa, luego lo comentaremos, cada vez nos estamos encontrando que las empresas competidoras empiezan a contratar servicios para crear falsas data leaks, ¿vale? Yo soy la empresa A, la empresa B estamos licitando por un concurso y a partir de aquí yo soy capaz de contratar a alguien para que se cree una falsa brecha de ciberseguridad, una base de datos, ¿vale? Para perjudicar en este caso a la organización contraria. ¿Qué hacemos en casos como estos? Como ya estamos dentro, estamos hablando, ¿qué hemos hecho muchas veces cuando nos encontramos estas circunstancias? Directamente contactamos con el malo, hablamos con el malo, prueba de vida, verificamos la información y en media hora la empresa está tranquila porque sabe que esa información o es un refrito o es información falsa dedicada para dañar la reputación. Luego aquí entrará otro tipo de factores, ¿de acuerdo? El tema de reputación, pero como mínimo a nivel de datos y a nivel de agencia de protección de datos están tranquilos. Y al final aquí lo que buscamos es ser conscientes de que tenemos la capacidad. En otros ámbitos, ¿no? tenemos la proactividad a nivel de ciberseguridad, a nivel de seguridad de cada día. Cuando hay un evento, tenemos un amplio despliegue de policías, porque simplemente para ser disuasorios, ¿vale? Porque hace esa labor preventiva, ¿vale? Pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Esto, por ejemplo, es una matriz, ¿vale? Para que realizamos un ejemplo de lo que comentaba, ¿no? de la plataforma Sombra. La matriz lo que hace es, por un lado, contempla cada uno de los diferentes vectores de ataques que hemos contemplado para esa organización, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí una serie de vectores amplificadores que afectarían de forma exponencial si hubiese un ataque, ¿de acuerdo? Cadena de suministros, información, etc. Ahora veremos cada uno de ellos por separado. Y al final la idea que es, previamente yo ya gestiono una matriz en función para detectar qué tipo de vector es importante para mi organización y qué tipo de elementos tengo que tener más constancia, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que hacemos es, se aplica en cualquier tipo de ámbito, tanto a nivel empresarial como a nivel policial. Precisamente la semana pasada estuve en Panamá haciendo una formación, en este caso a fiscales y a policías, para empezar a trabajar de esta forma proactiva, todo lo que es el tema de fuentes abiertas y del cibercrimen.
pero principalmente lo que hace falta es conocer el entorno, ¿vale? Y ahí lo que hacemos es, tenemos una serie de analistas que están introducidos en esos foros y lo que nos permite es conocer a cada uno de estos individuos de forma especial, ¿vale? Las principales amenazas que nos encontramos hoy en día es, por un lado, el tema de actores estatales, ¿de acuerdo? Los grupos APT, que bueno, todos conocemos, Rusia, Irán, tenemos al desinformador ruso, ¿vale? Tenemos muchos grupitos que están trabajando en ese ámbito. Luego tenemos operadores de cibercrimen, ¿vale? Son esos grupos que he comentado antes que se están dedicando a profesionalizarse, ¿vale? Gente que se dedica únicamente al robo de credenciales, otro a conseguir acceso a sistemas, ¿de acuerdo? Luego tenemos el grupo activistas y activistas. Por suerte, últimamente están bastante relajados y no están dando mucha guerra, pero, por ejemplo, si yo trabajo o tengo un cliente que esté relacionado con el tema del sector eléctrico, pues igual los grupos activistas es un problema diferencial de otro tipo de sector. Luego también tenemos el tema del crimen organizado. Crimen organizado, como comentaba antes, ¿no? Por un lado, está ampliando sus capacidades. Desde un punto de vista, yo me dedicaba al tema de tráfico de drogas, bueno, y diversifico y me meto en el tema del cibercrimen, que ya hemos visto que es muy lucrante y además tengo poco riesgo. Y también nos hemos encontrado que el cibercrimen está empezando a utilizar a esos elementos que comentaba antes. A ver si podemos tirar para atrás. Lo estoy tirando al revés, perdonad. Pues nada, liquido para atrás. ¿Me la pueden poner, por favor, otra vez, que la he puesto al revés? Aquí mismo, ya está, no te preocupes, ya te soy yo. Quería mostraros, cuando hablábamos de los diferentes tipos que había en una primera instancia, os he comentado que había grupos criminales, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Estos operadores del cibercrimen que comentaba aquí, que me he pasado pero que no voy a tocar para no liarlo otra vez, ¿de acuerdo? Están siendo contratados por grupos de crimen organizado. Por ejemplo, Puerto de Barcelona. Yo tengo un grupo que se dedica al tema de narcotráfico, pero quiero manipular todo lo que es el acceso al puerto, ¿vale? Contrato a un grupo específico de ciberdelincuentes que lo que hagan sean alteren los registros para decidir qué tipo de contenedor bajamos, cambiar el número de contenedor, ser capaces también de modificar la matrícula del camión que tiene que venir y del estibador que tiene que venir, ¿vale? ¿Tiene algo que ver eso con el negocio del narcotráfico? No, pero utilizo la ciberdelincuencia como un apoyo más para mi negocio. El tema de competidores que comentaba anteriormente, la facilidad que tienen en este caso para poder crear información falsa que pueda perjudicar a nuestros competidores. Y último, y cada vez más importante, el tema de la amenaza interna. Se tiene poco en cuenta, pero los malos son conscientes de que les es mucho más barato, ¿de acuerdo? Antiguamente lo que hacían es, por no romper algo, ¿vale? Intentaban encontrar un elemento dentro de la empresa que le ayudase, pues vendiéndole credenciales, etcétera, ¿vale? Eso ahora ha variado. Ahora lo que hacen es, directamente me presento para trabajar para esa empresa, ¿vale? Entonces, me es mucho más sencillo presentarme como técnico de sistemas o el elemento de ciberseguridad en cualquier empresa a las que yo quiero tener acceso, que me contraten y directamente tengo ya información de primera mano, ¿vale? Esto lo hemos estado viendo en empresas relacionadas con el tema de telecomunicaciones y tema de gasoductos y petróleo, ¿de acuerdo? El hecho de que ya no esperan a atacar ni a intentar corromper a alguien de la empresa, sino que ellos mismos se infiltran para trabajar en ellos. Y hemos comentado que estos eran los principales actores, ¿vale? Y luego hemos dicho que hay una serie de vectores que lo que hacen es que en el caso de combinarse con determinados actores, bueno, hacen que realmente el elemento sea exponencial, ¿vale? Hablábamos de la inteligencia artificial, el tema de información, la cadena de suministro, que cada vez es más importante empezar a introducirla dentro del propio ecosistema de nuestra organización, las tensiones geopolíticas que estamos sufriendo y el tema que comentaba antes, ¿no? El impacto legal y regulatorio, ¿vale? Hoy en día una empresa sufre un ataque y además de sufrir las consecuencias del ataque que hemos visto, los gastos diarios, el impacto reputacional, además viene el legislador y le mete una sanción, ¿vale? Aquí hay una doble victimización que yo creo que en algún momento habrá que revisar si realmente, habría que mirar si realmente ha habido una dejadez por parte de la organización o no, ¿de acuerdo? Y esto hace lo que comentaba, ¿no? Hay que pasar de ser totalmente reactivos, como está haciendo hasta ahora con el ámbito de la ciberseguridad, a pasar a ser proactivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque o soy de ese 45% o 28% que me voy a enterar cuando ya han pasado
diferentes semanitas o meses de que han accedido, ¿vale? O empieza a ser proactivo, ¿vale? Y empieza a utilizar la inteligencia ya no únicamente de un elemento transversal que pueda ayudar a ciberseguridad, sino como un elemento con entidad propia, ¿vale? Ya tiene que haber unidades de inteligencia en la gran mayoría de organizaciones que colaboren mano a mano, tanto directamente a nivel de operativa con ciberseguridad, también como a nivel estratégico con la Junta. ¿Por qué? Porque la inteligencia lo que tiene que es entender, ¿de acuerdo? Y poder explicar, en este caso, a las diferentes decisores de cuáles son los elementos que necesita, ¿vale? Porque si no, no va a ser capaz de hacer esa anticipación para poder predecir ataques, influir impacto, reducir informaciones y, sobre todo, que comentaba antes, ¿no? Reducir, en este caso, lo que son las tomas de decisiones de una forma consensuada, pero de forma colateral con el tema de inteligencia. Y como ya para ir finalizando y dejar clavado el tiempo, ¿de acuerdo? Al final, no podemos dejar que al final hay una serie de pilares que son imprescindibles en nuestra operativa, ¿de acuerdo? Ciberseguridad, protección de datos, prevención de fraude, seguridad física y ética digital, ¿de acuerdo? Son elementos que de forma transversal ayudan a nuestra organización y son los diferentes pilares. Si dejamos que uno de ellos, como es el tema de la ciberseguridad, coge, ¿vale? Va a arrastrar al resto de la organización y realmente vamos a tener problemas. Luego también, comentaba, ¿no? La diferencia que hay entre la reacción y la capacidad anticipativa es estratégica. No estamos hablando ya de ámbito de seguridad, sino de una ventaja estratégica de cara a los malos y a los competidores. Y al final aquí finalmente, bueno, sepáis que quien no reacciona, bueno, pues al final acaba sufriendo lo que son las consecuencias, ¿de acuerdo? Bueno, por mi parte, muchas gracias por la atención y no sé si hay alguna pregunta. ¿Tenéis hambre? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la presentación. De todas formas, va a estar durante el resto de la mañana y, si no, sus compañeros el día de mañana también en los stands. Y cualquier detalle un poquito más interno que podáis hacer, os invito a que os sentéis con él y que habléis con él un poco para recabar más información.